Mi nombre es Manny, y desde que tengo memoria, la vida nocturna siempre me ha fascinado. Esa atracción es lo que me llevó a convertirme en bartender. Con el tiempo, me acostumbré tanto a ese estilo de vida que no me di cuenta de cuánto me estaba desgastando. Pasaba noches enteras trabajando, sumergido en un ciclo interminable de ruido, música, alcohol y conversaciones fugaces. Pero todo cambió la noche en que tuve una experiencia que transformaría mi vida para siempre. Era pasada la medianoche cuando cerré el bar. Esa noche, estaba más cansado de lo habitual, pero no le di mayor importancia. Me había acostumbrado a volver a casa a esas horas, y conducir por las calles vacías ya formaba parte de mi rutina. Subí al auto, encendí el motor y salí. Sin embargo, esa vez, algo era diferente. Mientras conducía, por el rabillo del ojo noté unos faros que se acercaban a toda velocidad desde la dirección opuesta, mucho más rápido de lo que deberían. Mi corazón se aceleró al ver cómo la luz cegadora llenaba mi visión. Instintivamente, giré el volante intentando apartarme del camino, pero era demasiado tarde. El sonido de los neumáticos chirriando y el ensordecedor crujido del metal contra metal llenaron el aire. El impacto fue violento. Mi auto giró fuera de control, y la fuerza de la colisión me lanzó hacia adelante, golpeándome con una intensidad que nunca antes había sentido. Todo se volvió un caos, sentí como mi cuerpo era sacudido por el cinturón de seguridad. La bolsa de aire se desplegó con un fuerte golpe. El dolor llegó de manera abrumadora, envolviendo mis sentidos. Y entonces, tan rápido como había comenzado, todo se detuvo. El auto quedó en silencio, inmóvil. Mi respiración era superficial, y el dolor se extendía por todo mi cuerpo. Mientras intentaba entender lo que había pasado, algo me hizo sentir que algo no estaba bien. Miré alrededor, pero lo que vi me dejó helado. Estaba mirando mi propio cuerpo, desplomado sobre el volante, con sangre goteando de un corte en mi frente. Fue una sensación indescriptible, como si estuviera flotando fuera de mi cuerpo, observándome desde algún lugar lejano. Mi cuerpo seguía allí, pero yo ya no estaba dentro. Me encontraba en un vacío oscuro, separado del mundo que acababa de dejar atrás. Una extraña fuerza comenzó a alejarme del lugar del accidente. Al principio era sutil, como una corriente suave, pero pronto se hizo más fuerte. Sentí como me arrastraba hacia arriba, alejándome de los restos de mi auto, llevándome a través de una oscuridad infinita. La sensación de flotar se volvió desorientadora. No podía distinguir si estaba subiendo, bajando o simplemente siendo arrastrado por una marea invisible. La oscuridad a mi alrededor era espesa y asfixiante. A pesar de eso, no estaba completamente en silencio. Escuchaba susurros, murmullos de voces lejanas, pero no podía entender lo que decían. La desesperación creció dentro de mí, pero el sufrimiento no había hecho más que empezar. De repente, sentí un dolor inimaginable. Cada nervio de mi cuerpo gritaba, pero no había forma de liberarme de esa tortura. Las llamas se hicieron visibles, cegadoras y abrasadoras. A mi alrededor, otras almas caían, retorciéndose en terror y sufrimiento. Sus gritos se mezclaban en una cacofonía interminable de agonía. El fuego nos consumía a todos, destruyéndonos lentamente, pero sin ofrecer el alivio del final. No tenía control sobre mi descenso. La gravedad me arrastraba hacia el corazón del abismo, y el calor se volvía insoportable. Sentí como mi esencia era desgarrada por las llamas. Era como si estuviera siendo consumido desde adentro, pero seguía consciente de todo. Cada parte de mi ser era devorada por el fuego, pero de alguna manera, siempre quedaba lo suficiente para seguir sufriendo. Finalmente, toqué fondo. El impacto fue brutal, pero el fuego amortiguó mi caída de una manera que no era reconfortante en absoluto. El suelo bajo mis pies no era sólido. Era un mar de fuego líquido que ardía con una intensidad más allá de cualquier comprensión. Apenas comenzaba a asimilar este nuevo nivel de dolor cuando los demonios descendieron sobre mí, emergieron de las llamas. Sus formas retorcidas y grotescas eran una burla de la forma humana. Tenían cuernos, ojos brillantes y garras afiladas que parecían capaces de rasgar cualquier cosa. Se movían con una ferocidad implacable, como buitres sobre un animal moribundo. Cada uno se turnaba para atormentarme, cada tortura más sádica que la anterior. No solo yo sufría. A mi alrededor, otras almas también eran arrastradas al fuego. Sus gritos resonaban en el abismo mientras los demonios las torturaban sin piedad. El ciclo de dolor parecía interminable. En ese momento, supe que esta sería mi eternidad, un tormento sin fin, sin esperanza de escapar. No había redención, no había perdón. En ese instante, entendí por qué estaba allí. Era como si mi alma estuviera expuesta, mostrando cada pecado que había cometido, cada oportunidad de redimirme que había ignorado, y cada momento de mi vida en que me había alejado de Dios.
cada mentira que había dicho, cada acto de egoísmo, cada vez que había puesto mis deseos por encima de lo que era correcto, todo volvió con una claridad brutal. Mi vida como bartender, las noches llenas de indulgencia y tentación, las veces que me reí de cualquier pensamiento de arrepentimiento, todo eso me arrastraba más profundamente en el infierno. Los demonios no tenían que decirme por qué estaba allí, lo sabía con una certeza que cortaba más profundamente que cualquiera de sus garras. Había rechazado la oportunidad de volverme a Dios, de aceptar a Jesús como mi Salvador, y ahora no había vuelta atrás. Mientras me retorcía en el dolor, mis ojos se posaron en algo que me llenó de horror: niños. Entre las almas torturadas, había niños. Sus rostros, retorcidos por el dolor, no podían tener más de 11 o 15 años. Verlos allí era insoportable. Sus voces pequeñas clamaban por misericordia, rogaban por ser perdonados, pero sus gritos eran ahogados por el rugido de las llamas y las risas de los demonios. Un niño, con la cara roja por las lágrimas, repetía una y otra vez que nunca más volvería a haber contenido inapropiado. Otro lloraba incontrolablemente, suplicando ser salvado del dolor, prometiendo no volver a hacer travesuras con sus amigos. Una joven, con el rostro distorsionado por el miedo, gritaba que se arrepentiría y aceptaría a Jesús si tan solo pudiera ser perdonada. Verlos sufrir era una crueldad inimaginable. Siempre había creído que los niños eran demasiado jóvenes para enfrentar un juicio así, que serían perdonados hasta que tuvieran edad suficiente para comprender verdaderamente el bien y el mal. Pero allí estaban, sufriendo junto a mí, sus almas condenadas al mismo destino. Suplicaban por una segunda oportunidad, prometiendo cambiar sus vidas, pero sus gritos no recibían respuesta. Los demonios no mostraban compasión alguna. Disfrutaban de su sufrimiento. Uno de los niños, que no podía tener más de 12 años, extendía sus pequeñas manos hacia el cielo, rogando perdón. Prometía que nunca más cometería los pecados que lo habían llevado allí, pero sus súplicas eran ignoradas. Los demonios se reían con deleite mientras continuaban atormentando sin descanso. El tormento era implacable. No importaba cuánto gritáramos o rogáramos por misericordia, los demonios no se detenían. Parecían disfrutar encontrando nuevas formas de infligirnos dolor. Su risa se hacía más fuerte con cada grito de agonía. Mientras intentaba comprender por qué esos niños estaban allí, un demonio más grande y amenazante que los demás se acercó a mí. Su rostro estaba torcido en una sonrisa burlona y hablaba con una voz llena de malicia. ¿Crees conocer el juicio de Dios? ¿Piensas que su misericordia es infinita? Tontos. Su misericordia es grande, pero su justicia es aún mayor. Estás aquí porque lo mereces. Almas que pensaron que podían vivir sin consecuencias. Pensaron que sus pecados eran insignificantes, pero aquí están, enfrentando el destino que tan fácilmente descartaron. Las palabras del demonio destruyeron todas mis creencias previas sobre el juicio de Dios. Siempre pensé que su misericordia superaría su justicia, que habría indulgencia para los jóvenes, los ignorantes y los descarriados. Pero allí, rodeado de almas atormentadas, muchas de ellas niños, comprendí cuán equivocada había estado mi idea del perdón divino. En el infierno no había excepciones. Los pecados, por pequeños que fueran, nos condenaban a todos. Mientras sufría, sentí una sacudida que me arrancó de las profundidades del fuego. El calor abrasador y los gritos desaparecieron de repente. Abrí los ojos con un jadeo y me encontré nuevamente en mi cuerpo, en el mismo lugar del accidente. Cuando abrí los ojos, el dolor no desapareció por completo, pero la intensidad del sufrimiento se desvaneció lo suficiente como para darme cuenta de que ya no estaba en el infierno. El rugido de las llamas y las risas sádicas de los demonios habían sido reemplazados por el sonido distante de sirenas y el crujido de metal retorcido. Mis sentidos se reconectaron lentamente con la realidad. El olor a gasolina impregnaba el aire, mezclado con el polvo y el metal quemado. Pestañeé repetidamente, tratando de aclarar mi visión. Estaba de vuelta en el lugar del accidente, pero mi mente aún estaba atrapada en el horror que había vivido. El impacto de lo que había experimentado me dejó aturdido, incapaz de procesar lo que era real y lo que no. Sentí una mano en mi hombro, y una voz distante llamó mi atención. Amigo, ¿me escuchas? Tienes que quedarte conmigo, la ambulancia está en camino. Un hombre con uniforme de emergencia se inclinaba sobre mí, sus ojos llenos de preocupación. Estaba atrapado dentro de los restos del auto, y mi cuerpo apenas respondía. El dolor físico era abrumador, pero no se comparaba con el tormento mental. Lo que había visto en el infierno no podía ser simplemente un producto de mi imaginación o una ilusión causada por el choque. Había sido demasiado real, demasiado tangible. Mientras los paramédicos trabajaban para liberarme de los escombros, mi mente continuaba divagando entre la realidad y las imágenes del abismo.
Me sentía desgarrado por dentro, como si una parte de mí hubiera quedado atrapada en ese lugar infernal. Los recuerdos de las llamas, los gritos de los niños y los demonios burlones estaban grabados en mi mente con una nitidez que me atormentaba. Y lo peor de todo, la certeza de que mi alma había estado condenada me ahogaba. Aunque había regresado, no sentía que estaba a salvo. Cada noche, cuando cerraba los ojos, las imágenes volvían a mí. Me veía a mí mismo en medio de las llamas, escuchaba los gritos de los niños y las palabras del demonio resonaban en mi mente. ¿Crees conocer el juicio de Dios? No podía ignorar la realidad de lo que me había dicho. Había vivido una vida sin prestar atención a mis acciones, dando por sentado que siempre habría tiempo para redimirme. Pero ese tiempo casi se había acabado, y estuve a punto de sufrir las consecuencias eternas. Una vez dado de alta, regresé a casa, pero mi vida ya no era la misma. Todo lo que solía ser importante para mí, mi trabajo, las salidas con amigos, las noches de fiesta, de repente me parecía insignificante. No podía volver a mi vida anterior sin sentirme constantemente asediado por el miedo de que, si moría nuevamente, esta vez no tendría la oportunidad de regresar. El infierno estaba esperando, y lo sabía. Decidí que tenía que hacer algo. No podía simplemente seguir como si nada hubiera pasado. Necesitaba respuestas, necesitaba entender por qué había regresado y, más importante aún, cómo podía evitar volver al infierno cuando muriera de verdad. Busqué respuestas en la Biblia, en libros religiosos y en cualquier cosa que pudiera ofrecerme algún tipo de salvación. Empecé a asistir a la iglesia, aunque no sabía exactamente qué estaba buscando. Me arrodillaba en los bancos, rezaba y pedía perdón, pero sentía que mi arrepentimiento no era suficiente. Las imágenes del infierno seguían acechándome, recordándome que no había garantías. Una noche, mientras intentaba dormir, los recuerdos del infierno volvieron con una intensidad que me hizo saltar de la cama. Esta vez, no eran solo visiones. Sentí una presencia en la habitación, algo oscuro y opresivo que me vigilaba. Las sombras parecían moverse, y podía escuchar susurros en el aire, como si los demonios hubieran venido por mí. El terror me paralizó. Sabía que no podía huir. Este no era un simple recuerdo, era real. Estaban allí, esperándome. Salté de la cama y comencé a orar, con las manos temblorosas y el sudor recorriendo mi frente. Recité cada palabra que recordaba, pidiendo a Dios que me protegiera. Sin embargo, los susurros continuaban, burlándose de mis intentos. Era como si los demonios supieran que mis palabras no eran suficientes, que aún estaba condenado. Sentía que mi tiempo se agotaba. A la mañana siguiente, agotado y aterrorizado, decidí que tenía que buscar ayuda. Fui a ver a un sacerdote, esperando que él pudiera ofrecerme algún tipo de consejo o redención. Le conté mi experiencia, con detalle, sin omitir ni una sola cosa. El sacerdote me escuchó en silencio, su expresión era una mezcla de preocupación y sorpresa. Cuando terminé, él se inclinó hacia adelante y me miró a los ojos. «Lo que has experimentado es una advertencia», dijo en voz baja. «Pocos tienen la oportunidad de regresar del infierno, y eso significa que aún tienes una misión por cumplir. Dios te ha dado una segunda oportunidad, pero debes aprovecharla». Me explicó que el arrepentimiento no era solo decir palabras de perdón. Era un cambio de vida completo. Tenía que dejar atrás mis antiguos hábitos, alejarme del pecado y dedicar mi vida a la redención. Era una tarea enorme, pero no tenía otra opción. Mi alma dependía de ello. Comencé a seguir los consejos del sacerdote. Dejé mi trabajo en el bar, me alejé de las personas que me habían arrastrado a una vida de excesos y comencé a dedicarme a causas más nobles. Empecé a hacer trabajo comunitario, ayudando a los necesitados y dedicando mi tiempo a la caridad. Todo esto me hizo sentir una paz temporal, pero la sombra del infierno nunca se desvanecía por completo. Seguía sintiendo la presencia oscura en los rincones de mi vida, como si los demonios estuvieran esperando el momento adecuado para arrastrarme de vuelta. «Todos enfrentamos nuestros propios infiernos», dijo con una sonrisa. «Lo que viste fue real, pero lo que importa es lo que haces ahora. No puedes cambiar el pasado, pero puedes cambiar tu futuro. La clave está en la fe. No es suficiente hacer buenas acciones o alejarte del pecado. Debes tener fe en que Dios te ha perdonado y que te guiará». Samuel me habló sobre la importancia de la fe, no solo como una creencia abstracta, sino como una fuerza viva que transforma. Esa conversación cambió algo en mí. Por primera vez desde el accidente, sentí una chispa de esperanza. Comencé a ver la redención no solo como un conjunto de reglas a seguir, sino como una transformación profunda. Empecé a confiar más en la misericordia de Dios, en lugar de vivir con el miedo constante del infierno. Mi vida seguía siendo un proceso de cambio,
pero ya no sentía que estaba caminando solo hacia mi condena. Ahora, sentía que había una luz al final del túnel. Con el tiempo, las sombras que me habían perseguido comenzaron a desvanecerse. Los susurros en la oscuridad se silenciaron, y las visiones del infierno se hicieron menos frecuentes. Sabía que el peligro no había desaparecido por completo, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía una oportunidad real de redimirme. Mi vida había dado un giro completo, y aunque el camino hacia la redención era largo y difícil, estaba dispuesto a caminarlo. La experiencia del infierno me había transformado profundamente, y ahora vivía cada día con la convicción de que, aunque el juicio de Dios es justo, su misericordia es infinita para aquellos que buscan sinceramente su perdón.